En una granja tranquila, rodeada de vastos campos verdes y bajo el cálido abrazo del sol, había un viejo sabio conocido por todos. Su nombre era Don Joaquín, un hombre de cabellos blancos como la nieve y ojos que brillaban con la sabiduría acumulada a lo largo de muchos años. Pasaba los días cuidando de su pequeña propiedad, siempre acompañado de un fiel y testarudo compañero, un burrito llamado Tobías. Tobías era un burrito especial, no solo por ser leal, sino también por su inmensa voluntad de demostrar que era más astuto que los otros animales de la granja. ¡Ah! Cómo se enorgullecía de su inteligencia. Siempre que el viejo Joaquín intentaba darle consejos, el burrito movía la cabeza con desdén, como si dijera, sé lo que estoy haciendo. Pero, detrás de esa fachada de confianza, había una inocencia que a menudo lo llevaba a meterse en problemas. Cierta mañana, mientras los pájaros cantaban melodías suaves y el rocío aún brillaba en las hojas, don Joaquín miró a Tobías y con una sonrisa cariñosa, dijo, «Amigo mío, a veces es necesario escuchar a los mayores. El mundo allá afuera puede ser traicionero». Tobías, con sus orejas en alto, solo resopló, desdeñando las palabras del anciano. Creía que su astucia era suficiente para enfrentar cualquier desafío. Así, la relación entre el viejo y el burrito se desarrollaba en un ciclo de consejos ignorados y lecciones no aprendidas. La granja, con sus colores vibrantes y la simplicidad de la vida en el campo, era el escenario perfecto para esta historia de sabiduría y terquedad. Pero, poco sabían ellos que un día, esa dinámica sería puesta a prueba y las consecuencias de la obstinación de Tobías se convertirían en una lección inolvidable. Y así, con el sol elevándose en el horizonte, iluminando la granja y los sueños de un burrito que pensaba que podía hacerlo todo, comenzaba el viaje de un aprendizaje que cambiaría sus vidas para siempre. Los días pasaban, y la terquedad de Tobías se volvía cada vez más evidente. Se jactaba de ser el más inteligente de la granja, menospreciando a los otros animales que, con humildad, aceptaban las enseñanzas de don Joaquín. Las gallinas, los patos y hasta el viejo perro de la propiedad siempre respetaban la sabiduría del hombre, pero Tobías continuaba en su solitaria travesía de autoafirmación. Cierta tarde, mientras el sol se despedía en el horizonte, tiñendo el cielo de naranja y rosa, don Joaquín llamó a Tobías para una conversación. «Escucha, amigo mío, hay un nuevo camino por el bosque. He visto que está lleno de desafíos y trampas. No quiero que te lastimes», dijo el anciano con una preocupación visible en su rostro. Pero Tobías, con su espíritu indomable, respondió, «¿Por qué necesitaría tus consejos? Soy más rápido y más listo que cualquiera aquí. Puedo atravesar este bosque como un viento». El viejo suspiró, pero sabía que no podía forzar al burrito a escuchar. Decidido a demostrar su valía, Tobías decidió explorar el nuevo camino. «Voy a mostrarles a todos que soy el mejor», pensó mientras trotaba hacia el bosque, su corazón latiendo de emoción y con un ligero toque de arrogancia. Mientras caminaba, se encontró con obstáculos que podría haber evitado. Primero, un pequeño arroyo formaba un camino resbaladizo. Don Joaquín había alertado sobre esto, pero el burrito, en su prisa, ignoró el aviso. Con un salto audaz, cruzó el arroyo, solo para resbalar y caer en el barro. Al levantarse, sacudiéndose la suciedad y riéndose de sí mismo, pensó que aquello era solo un pequeño incidente. Pero el bosque guardaba desafíos mayores. Más adelante, un grupo de zorros acechaba, y conocían muy bien la astucia del burrito. «Mira, el burrito listo, ¿qué haces aquí solo?», se burló uno de los zorros, haciendo que Tobías sintiera un escalofrío en la espalda. Pero él, terco como siempre, respondió, «No necesito a nadie, soy más inteligente que ustedes». En ese momento, Tobías comenzó a entender que, aunque era rápido y ágil, su falta de prudencia podría llevar a consecuencias serias. La arrogancia empezaba a mezclarse con una leve ansiedad, pero el burrito seguía adelante, desestimando las advertencias del viejo y los peligros que se acercaban. Y así, la terquedad de Tobías lo conducía por un camino traicionero, y estaba a punto de descubrir que, a veces, la sabiduría está en las palabras silenciosas de quienes ya han recorrido ese camino antes. A medida que Tobías se adentraba más en el bosque, la luz del sol disminuía, filtrándose solo en suaves rayos entre las densas hojas. El sonido de los pájaros daba paso al silencio inquietante de un lugar desconocido. El burrito, aún lleno de confianza, comenzó a sentir la presión del entorno a su alrededor. A cada paso, la vegetación se volvía más espesa y las sombras más largas. Pronto, se encontró con un sendero cubierto de espinas y piedras sueltas. Recordando las palabras de don Joaquín, un pequeño hilo de duda surgió en su mente. Pero en lugar de retroceder, Tobías se dijo, «No puedo volver ahora, soy fuerte y puedo enfrentar esto». Con un impulso de valentía, intentó cruzar el sendero,
pero las espinas le rasguñaron la piel y las piedras resbaladizas lo hicieron tropezar. Se lastimó levemente, pero aún así, levantó la cabeza y se justificó. Fue solo un pequeño accidente, estoy bien. Más adelante, mientras el sol se ponía en el horizonte, el burrito se encontró con un enorme barranco. La bajada parecía peligrosa, y Tobías sintió un escalofrío recorrer su espalda. Se detuvo y miró el abismo frente a él. Un miedo sutil comenzó a brotar dentro de él. Pero antes de que pudiera pensar en volver, el recuerdo de cómo podría sentirse derrotado lo hizo decidir. Puedo hacerlo, voy a bajar, ellos verán que soy el mejor. Con el corazón acelerado, Tobías comenzó a descender. Pero, a medida que se acercaba al borde, sus patas resbalaron en una piedra suelta, y se vio cayendo. La sensación de libertad pronto se transformó en desesperación, y el burrito finalmente comprendió la gravedad de la situación. Cayó al suelo con un golpe doloroso que lo hizo sentir cada músculo de su cuerpo. El miedo y el dolor eran reales, y ahora estaba atrapado, incapaz de moverse. Mientras intentaba levantarse, un profundo silencio lo envolvió. El orgullo que lo llevaba a ignorar los consejos del viejo, estaba ahora completamente destrozado. Tobías, en medio del dolor y la frustración, comenzó a sentir el peso de sus elecciones. La soledad y el arrepentimiento comenzaron a infiltrarse en su corazón. El orgullo lo había llevado a un lugar del que no había forma de regresar. En medio de la oscuridad del bosque y de su estado de desesperación, el recuerdo de don Joaquín y sus sabias palabras resonó en su mente. El burrito se vio solo, sin nadie que lo ayudara, y la verdad se instaló. Había subestimado la sabiduría de su dueño y el mundo que lo rodeaba. Era un momento crucial, un punto de inflexión en su viaje. La lección que necesitaba aprender comenzaba a formarse en su corazón, pero sería necesario mucho más para que la verdadera transformación ocurriera. Tobías, ahora herido y atrapado en el bosque, comenzó a comprender la profundidad de su terquedad. Mientras intentaba moverse y liberarse del peso de sus propias elecciones, sintió una ola de desesperación y arrepentimiento invadir su ser. Con cada movimiento doloroso, los recuerdos de don Joaquín volvían a su mente, como un eco persistente que no podía ser ignorado. Debería haber escuchado al viejo, pensó, con el dolor creciendo a cada respiración. Él siempre tuvo razón. Pero yo creí que sabía todo. La soledad del bosque se convirtió en un espejo de su propia mente, reflejando sus inseguridades y el orgullo que lo había guiado hasta allí. A cada momento que pasaba, se sentía más débil, pero al mismo tiempo, una nueva claridad comenzaba a surgir en su corazón. Mientras permanecía allí, sin saber cómo salir de esa situación, Tobías comenzó a mirar a su alrededor. El entorno era hermoso, pero también hostil. Vio los majestuosos árboles que se erguían como guardianes silenciosos y escuchó el susurro de las hojas, que parecían contar secretos de sabiduría. Las criaturas del bosque, incluso las más pequeñas, tenían un lugar y un propósito, y todas parecían respetar el equilibrio de la vida. Tengo tanto que aprender, pensó el burrito, sintiendo las lágrimas cálidas correr por su rostro. Dejé que mi orgullo me cegara. El viejo siempre hablaba sobre la importancia de escuchar, de aprender de los demás. ¿Por qué no lo hice? Con esta reflexión, una ola de humildad comenzó a invadirlo. Se dio cuenta de que, a pesar de ser un burrito fuerte y rápido, no podía enfrentar el mundo solo. Mientras tanto, las sombras de la noche empezaron a acercarse, y el frío comenzó a penetrar en su cuerpo. Tobías, ya exhausto, decidió que necesitaba cambiar su forma de pensar. Con un nuevo impulso de determinación, se sentó y se hizo una promesa a sí mismo. Cuando salga de aquí, valoraré los consejos del viejo. Aprenderé a escuchar y a respetar la sabiduría de quienes ya han recorrido este camino. Y así, allí, solo en el corazón del bosque, el burrito comenzó a aceptar sus debilidades y a entender que la verdadera inteligencia va más allá del orgullo y la autoafirmación. A partir de ese momento, Tobías supo que, incluso en el dolor, había una oportunidad de crecimiento. La sabiduría no es solo conocer el camino, sino también reconocer que, a veces, la mejor decisión es escuchar a aquellos que tienen más experiencia. Con el corazón pesado, pero ahora lleno de esperanza, el burrito se preparaba para encontrar una manera de levantarse, no solo del suelo, sino también de su propia arrogancia. Sabía que el camino de regreso no sería fácil, pero la verdadera lucha apenas comenzaba, la lucha por convertirse en un ser más sabio y humilde. Y, con este nuevo pensamiento en mente, cerró los ojos y se concentró, intentando encontrar la fuerza que necesitaba para superar aquel desafío. Con la determinación renovada, Tobías comenzó a examinar su entorno. Recordó las instrucciones de don Joaquín sobre cómo encontrar el camino de regreso, y una nueva esperanza floreció dentro de él. Miró a su alrededor,
buscando una forma de salir de aquel lugar sombrío y traicionero. Cada movimiento era difícil, pero sabía que necesitaba levantarse, no solo físicamente, sino también en espíritu. Después de algunos esfuerzos, finalmente encontró un punto de apoyo en una raíz de árbol que sobresalía del suelo. Usando todas sus fuerzas, se levantó lentamente. El dolor aún pulsaba en su cuerpo, pero el deseo de volver a casa era más fuerte. Comenzó a seguir el camino por el que había entrado, ahora con más cautela, atento a cada detalle. Mientras se movía por el bosque, Tobías pensaba en todo lo que había aprendido. Se dio cuenta de que la verdadera sabiduría no reside solo en considerarse astuto, sino en tener la humildad de escuchar y aprender de los demás. Cada paso que daba era una afirmación de su nueva visión. Se prometió a sí mismo que nunca más subestimaría el conocimiento y las experiencias de don Joaquín. Finalmente, después de un largo y agotador viaje, Tobías vio la luz del sol filtrándose nuevamente a través de los árboles. El camino se hacía más claro y, con el corazón acelerado, vio cómo la orilla del bosque se acercaba. Cuando salió de la densa maleza, el escenario familiar de la granja apareció ante él, y un sentimiento de alivio se apoderó de su ser. Al avistar a don Joaquín sentado en una piedra, con una mirada preocupada, Tobías corrió en su dirección, moviendo la cabeza en señal de arrepentimiento. «Me equivoqué, viejo amigo. No te escuché y casi me pierdo para siempre». Las palabras salieron apresuradas de su boca, cargadas de sinceridad. Don Joaquín sonrió, con los ojos llenos de compasión. «Ah, mi querido Tobías, todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos. La sabiduría no se trata de ser el más inteligente, sino de saber cuándo escuchar y cuándo actuar». Se acercó y acarició la cabeza del burrito, que ahora estaba cubierto de suciedad y arañazos. «Has vuelto, y eso es lo que realmente importa». Tobías sintió una ola de gratitud y un peso levantarse de sus hombros. Había enfrentado su terquedad, y ahora, estaba listo para crecer. A partir de ese día, se comprometió a ser más atento y a respetar los